día vamos a tocar un tema interesante y refrescante, algo nuevo. Hablemos sobre la protección articular. Por protección articular no me refiero a usar preservativo en las articulaciones, sino que me refiero básicamente a cómo proteger el daño articular en un paciente que sufre de una inestabilidad de la articulación o dolor en una articulación, sea secundaria a una lesión, sea secundario a sobreuso, sea secundario a una patología degenerativa, en general un paciente que sufre de dolores articulares. Para hacerlo sencillo, imaginemos un paciente que tiene dolor de rodillas porque tiene una lesión de meniscos, ¿ya? Esto va a ser más que nada para hacer un ejemplo nomás. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente cuando pregunta al médico? Le dice, doctor, me duele la rodilla, examíneme. El médico lo examina, le dice, tiene meniscopatía, hágase una resonancia, tome esos medicamentos. Pasa el tiempo, le dice, hay que operarlo. Y así funciona. O sea, es una interacción sumamente corta porque no hay un problema porque hay un problema en la comunicación entre el paciente y el médico. Probablemente habría sido más razonable que el médico en primera instancia se adelantara a las inquietudes del paciente, que probablemente no se atrevió a preguntar qué actividades tengo que evitar, cómo puedo mejorar mi ambiente de trabajo para que esto no me duela, o sencillamente por escasez del tiempo y nerviosismo, no le dice al médico, oiga, ¿sabe qué? Me he dado cuenta que en mi trabajo, que yo trabajo mucho rato de pie porque soy guardia, por ejemplo, me duelen mucho las rodillas cuando llevo mucho rato de pie. Y a veces una solución tan sencilla podría ser poner una silla. O sea, en una vez ese paciente se beneficiaría de estar haciendo su mismo trabajo, pero sentado. Entonces, hay hartas situaciones que se pueden corregir tan solo conversando con el paciente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la invitación es que si algún colega está viendo este video, no se olviden de adelantarse a las preguntas de los pacientes, y si eres paciente de algún médico, no te olvides de preguntarle a tu médico lo que tengas que preguntar. Si lo peor que puede pasar es que se alargue un poco la evaluación, pero si la idea es que salgas sin duda, o salgas con, eh, digamos, con las dudas principales resueltas. Ahora, tampoco estoy diciendo que conviertan una atención de 15 minutos en una atención de una hora, afectando el espacio-tiempo del paciente que viene. Pero sí, a las preguntas principales, las más importantes, no se olviden de manifestarlas. Y lo que puede esperar lo preguntan en el control. Y lo otro, que también muchas veces uno con el paciente establece a veces algún grado de confianza y no falta la posibilidad de interactuar y tener algún tiempo adicional en algunos casos. Sí, la verdad es que el tiempo uno lo va gestionando. A veces un paciente viene por algo sumamente breve, como, no sé, un certificado, una receta, y se deja un espacio que pueda utilizarse adicionalmente en pacientes que tienen mayores preguntas. Bueno, en resumen, tengan confianza y hablen con sus médicos como corresponde. Bueno, algunos principios básicos del manejo de la protección de la articulación son los siguientes, que lo voy a mencionar brevemente. Uno, respetar el dolor. Este tema pareciera que fuera una perogrullada, algo que debiera ser obvio, pero en la práctica es un tema que muchas veces no se respeta. He escuchado muchas veces a un paciente decir, por ejemplo, yo sigo tratando porque a pesar de que me duele, creo que me hace bien. Bueno, si el cuerpo dice me duele, por algo está generando ese síntoma. Entonces, muchas veces las actividades que producen dolor tienen que ser evitadas. Yo sé que suena como casi como un meme, así como estos dibujitos de humor, cuando alguien le dice al médico, doctor, me duele cuando me toco aquí, y el doctor le dice, no se toque. Pero hasta cierto punto, esa parodia a la medicina tiene algo de verdad. Tiene algo de verdad en el sentido de que el paciente tiene que en forma activa decirle al médico las situaciones que le empeoran su dolor o que gatillan su dolor, para tomarlos en consideración. Puede que algunas actividades no haya necesidad de suspenderlas, pero puede que algunas sí. Por ejemplo, el paciente que yo dije como ejemplo, el paciente con dolor de rodilla por meniscopatía, puede que refiera que al bajar las escaleras le duelen las rodillas. ¿Y qué pasa? Que ahí hay soluciones que se pueden hacer. Por ejemplo, se puede solucionar priorizando el uso del elevador, del ascensor. O, ¿qué pasa si el paciente, por ejemplo, uno dice, bueno, tiene una meniscopatía, pero puede hacer labor administrativa? Entonces uno le dice, no necesita reposo. ¿Y qué pasa si ese paciente en realidad sí necesita reposo porque sus labores administrativas consisten en subir y bajar escaleras para ir a despachar ciertos documentos? Quizás ese paciente se beneficiaría mucho más de un reposo total. Entonces, por eso es importante que cuando tengan dolor, aparte de respetar el dolor, le cuenten al médico qué cosas les empeora el dolor, qué cosas las alivian, ¿ya? Sobre todo cuando el reposo alivia el dolor. Cuando ustedes le dicen al médico, con el reposo se me pasa, es casi como un regalo para uno decir, es una condición que mejora con el reposo. Bueno, dejemos el reposo como parte del tratamiento mientras evaluamos. Bueno,
También es importante distribuir la carga sobre las articulaciones más grandes y sobre superficies extensas. Miren, voy a hacer un ejemplo bien sincero, o sea, bien sencillo. Imagínense que vamos al supermercado y compramos una gran cantidad de elementos. Tenemos una sola bolsa y la cargamos toda de un lado. Probablemente no va a ser una buena forma de distribuir la carga, porque vamos a terminar poniendo una bolsa sumamente pesada sobre un solo lado de nuestro cuerpo, vamos a caminar chueco y nos va a doler. ¿Qué pasa si nosotros tratamos de comprar todo y distribuirlo en dos bolsas? Pero de tal manera que la bolsa derecha es mucho más pesada que la izquierda, lo mismo, pasa exactamente lo mismo, va a haber un desbalance. Por lo tanto, sería más razonable, más natural, tratar de distribuir las bolsas de tal manera que la bolsa izquierda pese casi lo mismo que la bolsa derecha y de esa manera se camina más derecho. ¿Ya? Ahora, tampoco significa que si tienes escoliosis tenga que ir calculando qué lado tiene que pesar más. Pero en términos prácticos lo que quiero decir es que al distribuir el peso se puede reducir en forma importante el desgaste. Lo mismo es la forma de tomarlo. No es lo mismo tomar las bolsas apoyando las bolsas colgando de los dedos, que los dedos en esencia no tienen músculos, sino que tienen más bien tendones, versus cargarlos con las manos y bien empuñadas. Entonces, el ejemplo de las bolsas lo digo más que nada para que se entienda el concepto de distribución de peso. Y eso también se puede aplicar, por ejemplo, en trabajos donde hay que cargar pesos grandes, donde el peso se puede distribuir a través de la cooperación de un tercero o a través de ciertos elementos de trabajo. ¿Ya? Bueno, también hablemos de la posición. Miren, ¿qué pasa con un paciente, por ejemplo, que trabaja como guardia de seguridad y está todo el rato de pie? O, por ejemplo, no sé, un militar que está en una posición de guardia, lo mismo. Tiene que permanecer mucho tiempo de pie, en la misma posición. Eso genera naturalmente un breve colapso de las articulaciones, produce un dolor producto digamos, de la posición constante y se reduce la capacidad de la articulación para lubricarse a sí misma. Entonces es importante que esas posturas no se mantengan un tiempo prolongado. Si nota que, por ejemplo, estar 3 minutos de pie en la misma posición no le produce dolor, no hay problema. Pero si va a estar media hora en la misma posición, por supuesto que va a doler. Y en ese sentido será importante que cada cierto rato cambie de posición, camine un poco, haga ejercicio, algo que le permita, entre comillas, retomar su actividad. A manera de ejemplo, si uno toma un objeto pequeño y lo levanta, probablemente no le va a producir mayor problema porque no pesa mucho. Pero si trata de mantener ese objeto por un tiempo prolongado, se van a dar cuenta que por muy ligero que sea el objeto, al final duele y cansa. Bueno, entonces ya dejamos claro que hay que ir cambiando de posición. ¿Qué pasa con el sobrepeso también? Ese es un tema súper común, aburrido, lo vamos a tocar en problemas de naturaleza de sistema cardiovascular, sistema endocrino, sistema musculoesquelético. La verdad es que el sobrepeso y la obesidad forman parte de gran parte de los problemas de salud que se pueden prevenir. Y en el caso de la sobrecarga mecánica, tampoco es una casualidad o tampoco es no debiera ser sorprendente que tengamos que tocar este tema, porque al final de cuentas nuestras articulaciones tienen estructuras que amortiguan, y al igual que el amortiguador de un vehículo, si cargamos mucho el vehículo, los amortiguadores se desgastan. Entonces es importante mantener un peso adecuado para la talla. Esto es particularmente evidenciable en los pacientes que sufren de dolores lumbares o dorsales y los pacientes que sufren de dolores de rodilla y caderas. Bueno, otro aspecto que teníamos que conversar tiene que ver con la postura y la mecánica de movimiento. Por ejemplo, si se han dado cuenta, probablemente alguna vez has tenido un esguince de un dedo o has visto a alguien que se ha esguinzado un dedo y nos falta el ingenioso que les pone una férula recta y quedan con el dedo estirado. Ojo, fue este dedo, no otro. Y, el, y entonces el dedo que queda estirado, al final de cuentas, se queda rígido después cuando sacan la férula. Y eso ocurre porque no se dejó en un reposo neutral. Nuestra articulación no es como las Barbie y los Ken. No es una articulación, o sea, no es una posición de reposo plana. Tampoco descansamos con las manos empuñadas. Descansamos con las manos en una posición neutral. Entonces, el reposo de la articulación normalmente también tiene que ser en una posición neutral. Y por eso hay férulas flexibles que se utilizan en el caso de los esguinces. Entonces, siguiendo la misma lógica, nosotros podríamos entender que personas, por ejemplo, que sufren de mucho dolor de muñecas o de manos y que trabajan computando todo el tiempo, probablemente se beneficiarían de estos teclados que son un poquito más, eh, digamos, extraños en cuanto a su forma, pero que permiten pasar de una posición antinatural, plana,
a una posición neutral. Lo mismo pasa con el ratón del computador. Pasamos de una posición que es antinatural a una posición más neutral. Entonces, ese tipo de elementos, si bien hay que acostumbrarse, pueden ser beneficiosos para los pacientes que sufren de este tipo de lesiones. Entonces, buena postura y mecánica de movimiento. Lo mismo con el tema de levantar pesos. No hay que levantar pesos con la espalda, hay que levantarlo principalmente con las caderas. Entonces, hay técnicas para levantar pesos en forma adecuada. No sé si alguna vez han visto los levantadores de pesos olímpicos. Ellos no se agachan levantando el peso con la espalda, sino que levantan el peso casi en una perfecta línea recta. Y eso es por un tema de eficiencia de movimiento, si no, no podrían levantar esas cargas. Y bueno, hablando de eficiencia, hablemos de eficiencia de energía. Ese es otro principio básico para proteger las articulaciones. Mientras menos energía se utilice para un movimiento, menos daño. Entonces comprenderán ustedes que es mejor, por ejemplo, trasladar varias veces una carga pequeña que trasladar un gran peso e insoportable en una sola vez. Comprenderán que es mucho más eficiente eh, utilizar el ascensor para subir de piso o bajar de piso que utilizar la escalera. Ahora, yo no digo que utilizar la escalera no sea bueno. De hecho, en personas saludables puede ser una excelente alternativa para mantener un buen grado de actividad física y de estado nutricional. Pero eso depende, porque estamos hablando en este caso de pacientes con lesiones o con dolores. Entonces, por ejemplo, un paciente con meniscopatía o un paciente con un problema lumbar o un paciente con fascitis plantar, no le voy a recomendar que use las escaleras para bajar de peso si en este momento está lesionado. Al contrario, en este momento yo le priorizaría el tratamiento, evitar las situaciones que gatillan dolor y posteriormente, cuando esté sano, ahí podemos empezar a hablar de ejercicio y otro tipo de actividades. Y hablando de actividad, es importante entender que los dolores articulares en gran medida se previenen manteniendo un adecuado rango articular, un adecuado entrenamiento de fuerza y manteniéndose activo. Las personas sedentarias, irónicamente, sufren de más dolores articulares que las personas deportistas. ¿Y por qué yo digo que es irónico? Porque en la práctica los deportistas se lesionan más. Pero si bien los deportistas se lesionan más, tienden a ser lesiones leves, que se recuperan bien, se recuperan rápido y en general tienen una tolerancia al dolor mucho más elevada que los pacientes sedentarios. Por ende, si quieres evitar dolores articulares, también es importante que te mantengas activo o activa en términos de ejercicio y entrenamiento. Y la modificación de ejercicios también es un principio básico porque nosotros tenemos que tener en consideración que hay determinados ejercicios que tienen más impacto para ciertas articulaciones que otros. Es lógico pensar que andar en bicicleta no va a producir el mismo impacto sobre el codo que jugar tenis, ¿me entienden? O jugar golf. Por algo existe también el famoso codo de tenista y el codo de golfista, porque ese tipo de deportes generan un impacto importante sobre esos tendones. Pero hay ejercicios, por ejemplo, que podrían estar parcialmente contraindicados en personas que sufren de dolores de rodilla o discopatía. Acuérdense que yo mencioné que las articulaciones tienen una especie de amortiguadores. Bueno, esos amortiguadores, si nosotros los golpeamos una y otra vez, generan dolor y desgaste. Entonces, un paciente que sufre meniscopatía o dolor lumbar debería priorizar la marcha por sobre el trote, porque en el trote, en la fase aérea, generan al final pequeños golpes contra el piso que se traducen en una transmisión de energía sobre la columna vertebral y sobre los meniscos. Entonces, el paciente con patología de rodilla o de espalda debería evitar los ejercicios de alto impacto y debería priorizar los ejercicios de bajo impacto, como por ejemplo la marcha, por ejemplo la natación o bicicleta. Obviamente, si se pueden andar en bicicleta en un camino de ripio tratando de hacer descenso por una montaña, también va a ser un ejercicio de alto impacto. Yo me refiero a una bicicleta estática o una bicicleta en un terreno plano. Bueno, y por último, el uso de férulas y otros aparatos ortopédicos. Si bien esto no lo voy a generalizar porque no puedo dar indicaciones específicas al caso de quienes estén en este momento con alguna necesidad de alguna férula, sí, a grandes rasgos quiere decir que existen también férulas y aparatos ortopédicos que pueden contribuir a reducir el dolor al limitar ciertos movimientos o mantener ciertas posturas. Así que es importante que si tienes un dolor relacionado con tu trabajo o relacionado con ciertas actividades deportivas, que te acerques a tu médico para que te evalúe y vea la posibilidad de mejorar, o sea, más que de mejorar, de elaborar un plan que permita reducir el daño, reducir el dolor y eventualmente favorecer tu recuperación temprana. Así que no te olvides de comentar tus dudas. Cuéntame también si es que has tenido alguna situación en la que
crees tú que habría sido beneficioso aplicar este concepto de la protección articular? Cuéntame si tienes algún problema en tu trabajo, quizás alguna situación que tú ves que se podría mejorar en tu trabajo, y menciona las ideas que tienes para que compartamos y entre todos hagamos un intento por crear instancias de conversación sobre temas de salud. Así que no te olvides suscribirte al canal, dejar tus comentarios con tus dudas, sugerencias de temas, opiniones, experiencias, todo lo que quieran, ¿ya? Saludos y nos vemos en el próximo video.